que adelante, por favor, con esta exposición y de paso ya Lo queda único, grabado. la presentación es un poco larga, así que lo que voy a hacer es más o menos resumir cada diapositiva y está ahí para el que lo quiera, lo puede leer completo. Excelente, Agustín. Ahí vamos. Bueno, a ver, para empezar, hoy en día hay un proceso que es básicamente como irreversible, que es la globalización, que ya todos más o menos saben lo que es, que como dice acá en la diapositiva, bueno, se trata de un montón de aspectos positivos y negativos, de los cuales voy a hablar un poco más adelante a medida que van pasando las diapositivas, pero básicamente lo que se habla es, bueno, como dice acá, que las empresas más grandes se están expandiendo más, mientras que las más chicas justamente se achican. También habla de que casi todos los países del mundo están intercambiando bienes culturales, económicos y sociales en simultáneo. Se habla también de lo que es el neocolonialismo, que también voy a hablar más adelante, que es como un país central domina a uno periférico, como con una capa de invisibilidad, o como uno lo pueda llamar, de que las decisiones se vuelven muchísimo más globalizadas, del crimen organizado a nivel mundial, o un gran dilema de la privatización. Bueno, después, la globalización y el neoliberalismo puede ser que se confundan, pero acá justamente les voy a aclarar que son muy parecidos, pero no es lo mismo, y acá va el porqué. La globalización es un proceso totalizador global que provoca una mayor desigualdad entre las sociedades y se basa en una expansión mundial, y esa expansión se lleva a cabo más que nada por, aparte de lo que es el internet, la forma de viajar y las grandes distancias, por procesos como el offshoring, que es la expansión de empresas multinacionales. Después esto también provoca que los países periféricos tengan que adaptarse a estos centrales, lo que provoca crisis enormes, ya que, bueno, se habla de distintas teorías que también se van a ver más adelante. Y la globalización, a diferencia del neoliberalismo, no es un proceso que adopta un Estado, no hay un Estado que decide, yo quiero adoptar la globalización o no. Eso es el neoliberalismo, que ahora lo vamos a ver, que es un modelo político que, como dije, adopta un Estado, se basa en más que nada reducir el papel del Estado y privatizar muchas empresas. Se le suele dar importancia a los organismos supranacionales, como es en el caso de Argentina, podría ser el Mercosur, por ejemplo. Después, las potencias lo que hace, igual que la globalización, es dominar a los países periféricos. Hay un dominio invisible que es como una especie de mundo paralelo a lo que es el neocolonialismo, que se dominan los países periféricos por medio de estos organismos supranacionales, como podría ser la ONU, por ejemplo. También promueve la libre competencia, que eso es uno de los aspectos más positivos de este modelo. Y un aspecto muy negativo es que los que tienen más cada vez tienen más, y los que tienen menos, bueno, cada vez tienen menos. También hay que aclarar que la globalización encastra muy bien en un país que adopta el neoliberalismo. Bueno, después, una vez que ya vimos estos dos conceptos, obviamente, al ser parecidos, tienen una relación bastante grande, que se basa, bueno, como dije antes, que encastra muchísimo mejor la globalización, encastra muchísimo mejor en un país que adoptó un modelo neoliberal. Es decir, que la globalización trae muchos más efectos positivos a ese país. Bueno, y a diferencia de un país con un modelo de Estado intervencionista, o socialista, comunista, que la globalización cierra muchísimo más, y eso hace que el país esté muchísimo menos conectado a lo que es el mundo exterior. Y como dije antes también, la globalización es un proceso ya irreversible, que no se puede frenar, y que, bueno, obviamente empieza en la vida de cada persona hasta la cabeza de poder de los países. Y claramente este proceso de la globalización, como sabes, tiene muchísimos aspectos positivos, así como negativos, de los cuales están acá, no voy a decir todos, pero algunos son como que desaparecen las fronteras económicas, se reducen los costos de producción, se extiende el abarcamiento de los derechos humanos, y hay muchísima más competencia y libre comercio. Pero también
hay muchísima intervención extranjera, se pierde un poco la identidad nacional, se concentra muchísimo capital y mucho poder en las empresas multinacionales, y hay explotación laboral, así como menos comercio local. También hay que aclarar que es muy importante que la globalización no es ni totalmente positiva ni totalmente negativa. Cualquiera es que sería falso si te dicen si es totalmente positiva o negativa. Bueno, pues ahora voy a hablar de lo que es las empresas multinacionales, que básicamente son las que son empresas que se expanden alrededor del mundo poniendo sus oficinas en lugares en forma estratégica, dado que tienen un montón de gente, un montón de personal que les puede indicar cuáles son los mejores lugares. Esto lo que provoca es que cuando se instala en países periféricos, la mano de obra es muchísimo más barata, pero bueno, hay la explotación laboral y bueno, horas de trabajo bastante extras. Después, bueno, acá de vuelta las consecuencias del proceso del offshoring o expansión de las multinacionales. Y bueno, también ya hablamos de la creación de ventajas competitivas, reducción de costos, en gestión de riesgos, respuestas a nivel mundial mucho más ágiles. Después, las desventajas, bueno, como están acá, se depende mucho del proveedor, el cual puede elegir mejoras de contrato, y las empresas, bueno, empiezan a negociar. Por eso no está bueno también que haya un monopolio de cualquier tipo de producto, a pesar de que es ilegal, y hay, como ya dije, pésima condición de los trabajadores. Y acá ya un poco, bueno, hablé del offshoring, que es que empresas de las multinacionales se expanden a lugares donde les conviene más que nada porque pueden comerciar muchísimo mejor con los países, y les sale muchísimo más barato, así como, bueno, ya hablamos de las consecuencias que puede llegar a traer. Y estos son los últimos conceptos importantes que hay que saber para entender ya lo que es la globalización, las empresas multinacionales. Bueno, después está la teoría de la dependencia y la de la modernización, y la dependencia habla de que hay un ciclo irrompible entre los países periféricos y los países centrales, dado que los centrales siempre van a dominar a los periféricos a través de un montón de organismos y formas, como lo que vamos a hablar ahora, que es el neocolonialismo, para que quede claro. Y después está la evolución o modernización, que todos los países empezaron desde un modelo periférico y siempre pueden evolucionar hacia uno central, por más difícil que sea. También se habla mucho de la economía, de que las economías actuales tienen muchísima más dinámica o velocidad, dado que, bueno, el concepto de largas distancias desapareció porque uno tiene un viaje de negocios viviendo en Australia y se quiere ir a Los Ángeles y llega en 15 horas, y antes era imposible hacer una cosa así. También influye mucho el movimiento de gente alrededor del mundo, los medios de transporte y las nuevas tecnologías que permiten sincronizar a muchísima gente. Y también un ejemplo de esta dinámica mayor es que, es un ejemplo, los nietos, por ejemplo, ayudan a los abuelos a que ellos puedan entender la tecnología, dado que los abuelos o la gente mayor vio como el proceso de globalización y de nueva tecnología empezó, y las nuevas generaciones ya nacen con ese proceso incorporado prácticamente en la mente. Entonces, después la neocolonización, como ya dije, es un proceso que un país central influye sobre uno en desarrollo, ya sea económicamente, social o culturalmente. Por ejemplo, el hecho de que Argentina use el dólar para comerciar y la mayoría vea Netflix, es un claro ejemplo de este tema. Después, bueno, espero que les haya gustado la presentación. Espectacular, espectacular. Bueno, ¿qué agregar a todo esto, no?